¿Que va Cristo Rey? ¿Que va Cristo Rey? ¿Que va Cristo Rey? Ojalá nos lo creyéramos. Que viva Cristo Rey dentro de nosotros. O sea, que reine Cristo en nosotros. Fíjense, hoy en día nos han convencido de que la época en que había reyes era horrible para la gente. Sin embargo, cuando la iglesia enseñó qué significa ser rey, ¿saben ustedes? Hubo reyes santos. San Fernando, rey. San Luis, rey. Fue la época de la cristiandad. En cambio, en la época del absolutismo, no hubo reyes santos. Con la excepción de la Isabel de España, que deberíamos llamarla santa, por todo el bien que hizo hacia nosotros. ¿Qué era un rey? ¿Qué significa ser rey? Según lo que nos enseña la iglesia, nos enseñaba en la época de la cristiandad, basados en la escritura. ¿Qué significa ser rey? Rey es aquel que establece un orden. Y establece un orden para llevar a sus súbditos, llevarles al bien común. Solo que hoy en día lo que nos han enseñado bien común no es el mismo bien común que enseñaba la iglesia. Cuando la iglesia habla de bien común, habla de una cosa, y cuando el mundo habla de bien común, habla de otra cosa. Nos habla, por ejemplo, de educación, de salud, de que la gente tenga su vivienda, tenga una vía de comunicación, los servicios básicos en su casa, su alimentación, que le corresponde. Pero la iglesia nunca enseñó que ese era el bien común. ¿Por qué? Porque todas esas son cosas efímeras, todo eso es pasajero, todo se acaba. La educación que nos da el mundo solo te sirve para este mundo. No sirve para nada más. El bien común que enseñaba la iglesia en la cristiandad es Dios mismo. O sea, el rey tenía que preparar las cosas o que las cosas estuvieran en orden para que sus súbditos llegaran a ese bien común que es Dios mismo. El verdadero bien para nosotros, el bien superior, es Dios. Claro, tenemos todos esos bienes en plural. Podemos tener muchos bienes, materiales e incluso espirituales. Pero todos esos bienes deben de estar en función de que recibamos el bien superior, que es Dios. Si no, de nada sirve. De nada sirve todo lo que nos esforcemos a hacer en este mundo si no tenemos a Dios. Ahora, cierto, la iglesia nos da unos medios.
que son los sacramentos, a través de los cuales recibimos la gracia de Dios. Ahora, Jesús fue el que hizo el acto supremo para que nosotros recibamos ese bien. El acto supremo fue dar su vida por nosotros. Por eso Él es el Rey del universo. Porque Él, a través de su acto, su sacrificio en la cruz, nos dio la posibilidad de tener a Dios en nuestro corazón. Por eso Él es Rey. Ahora, fíjense cómo aquí todo el mundo se burla de Jesús. La sociedad de hoy nos ha dado una palabra en inglés, que la utilizan mucho los psicólogos: bullying. Pero en español no hace falta usar inglés, en realidad, no hace falta, porque hay una palabra que es burla. La palabra burla cubre tranquilamente todo lo que significa el bullying, lo cubre todo, porque eso es el bullying. El bullying es simplemente burla. Entonces te burlas para humillar a las personas. ¿Para qué más uno se burla? Pues para humillar. Entonces, ¿quiénes se burlan de Jesús? Dice, las autoridades. Incluso dice, hacían muecas. Yo imagino, ¿qué clase de muecas le harían? ¿Serían con la cara o con la mano? Ustedes saben, con los dedos se hacen muecas también. Para burlarse de Jesús. Y Él estaba ahí. Delante de Él hacían esas burlas. Y le decían, a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si Él es el Mesías de Dios, el elegido. Fíjense que el Mesías que esperaba el pueblo de Israel en aquella época, en la época de Jesús, era un Mesías a la manera del rey David. ¿Qué había hecho el rey David? Había establecido un reino poderoso, un reino que se había impuesto sobre los enemigos. Incluso había logrado la paz con los peores enemigos. Y ellos esperaban que eso iba a ser el Mesías, establecer un reino de Israel poderoso que lo defendiera de los enemigos. El Imperio Romano, ellos lo consideraban enemigo. Y eso las autoridades. Se burlan también los soldados, los que tienen el poder militar, y le ofrecían vinagre. Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Eso se refiere al letrero que tenía encima. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y se burlaban de él. Incluso dice, uno de los malhechores. Nosotros muchas veces nos han predicado que son el ladrón malo, el ladrón bueno. O sea, yo no sé si bueno es que era bueno a robar. Y el otro no era tan bueno en eso. Entonces, pero en realidad la palabra original que está en el texto no se refiere a ladrones, porque el Imperio Romano no crucificaba a los ladrones. Había una palabra ladro, de ahí que nosotros en español se han confundido muchas veces pensando que eran ladrones. No eran ladrones. Ladro significa
una especie de revolucionario. O sea, uno como guerrillero que quiere cambiar el sistema, que estaban en contra del Imperio Romano. A eso era lo que crucificaban. Eran bandidos de marca mayor. Los peores bandoleros, malhechores, eran los crucificados. Es más, un ciudadano romano era prohibido que lo crucificaran por ley romana. Cualquier ciudadano romano no podía ser crucificado, porque ellos sabían que era una muerte horrible y que era una muerte de escarmiento para aquellos que querían destruir el Imperio Romano. Entonces, un ciudadano romano se supone que no iba a querer destruir el Imperio Romano. Por eso a ellos no lo crucificaban. Pero entonces uno de los malhechores lo insultaba, le decía: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Fíjense, todos le están diciendo: sálvate, que se salve a sí mismo. Y saben ustedes que esa es la mentalidad del mundo de hoy. La mentalidad del mundo de hoy, la mentalidad es: sálvese quien pueda. Sálvate tú. Tú tienes que estudiar, trabajar, para lograr tus metas. ¿Para qué? Pues para salvarte. Hasta ponen lemas: solo el pueblo salva al pueblo. Significando que ahí Dios no cuenta nada. Dios no sirve. Pero en realidad, el único que dio su vida por todos nosotros es Jesús. Y todo el mundo le decía: sálvate a ti mismo. Esa es la gran tentación del maligno. La gran tentación era que no salvara a la humanidad, que solo se salvara a sí mismo. Y Jesús, sin embargo, se calla. Ante todo esto, Él se calla. Solo hay una voz de uno de los malhechores. Una voz de alguien que es un ser pensante, que tiene criterio propio, que no se deja llevar del mundo. Y entonces, simplemente le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Pero ¿saben ustedes? Jesús ya estaba en su reino. Jesús estaba reinando. Allí en la cruz estaba reinando. Allí, crucificado, con ese dolor horrible que es la cruz. Ahí estaba reinando, porque estaba estableciendo todas las cosas, poniendo un orden a todo el universo para que recibiéramos el bien común, el bien máximo, que es Dios. Estaba poniendo todo en orden, llevándote el perdón de los pecados, llevándote el amor de Dios, entregando su vida por ti y por cada uno de nosotros, para que recibiéramos la vida eterna. Entonces, como ya está reinando, ahí mismo le dice Jesús: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjense, esta forma es una forma judía. Los judíos, cuando quieren enfatizar algo, lo repiten 2 veces. Como decir: el santo de los santos, el lugar más santísimo. Entonces, cuando dicen en verdad te digo, está enfatizando que eso sí es verdad. Si alguna vez te dijeron algo y te mintieron, te engañaron, lo que Jesús dice: esto sí es verdad. Dice:
hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjense qué palabra tan impresionante, paraíso. Paraíso no es ni griego, ni latín, ni hebreo. Paraíso es una palabra persa, que es como una especie de jardín, el paraíso. Un jardín precioso, bellísimo. Entonces, el cielo es comparado aquí como un jardín, donde vas a disfrutar de ese espacio. Le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, en un lugar bello. Y nosotros, para nosotros esa palabra también, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Saben cómo se cumple esa palabra? Esa palabra se cumple. Cada vez que tú comulgas, te unes a Jesús, e inmediatamente experimentas el cielo. Cada vez que comulgas, te unes a Jesús y vives el cielo. Eso es el paraíso. Por eso esta palabra es para nosotros. Lo que le dice a este malhechor, a este bandido, a este guerrillero, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Obvio, no por ser bandido, no por ser guerrillero, sino porque se arrepintió. Se arrepintió de todo lo malo que hizo. Se dio cuenta que estar crucificado, él se lo merecía. Pero Jesús no se lo merecía. Y entonces por eso se arrepiente ante él. Lo reconoce como un verdadero Salvador. Ojalá también nosotros podamos reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Cierto que nosotros no somos protestantes. No es que tú tienes que decir, ahora yo declaro a Jesús como mi Salvador, ya, salvado para eternamente. Eso no es verdad. No estamos salvados para eternamente, sino en este momento estás salvado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y sí, estás. Pero si pecas, sales del paraíso. Y no es que nadie te eche, tú solito te estás saliendo. Si pecas, sobre todo un pecado grave, estás saliendo del paraíso. Y atención, y si me muero en pecado, ¿qué pasa? Que no me arrepentí y me morí. Puedo cruzar la calle y me atropelló un carro y me mató. Todos somos frágiles. Puedo ir caminando, a lo mejor yo no sabía, tengo una enfermedad en el corazón, me dio un infarto y tililín, se acabó. Y yo ni cuenta me di. Solo el momentito, un instante, ¡pum! Y se acabó. ¿Y estabas en pecado? Es que yo me voy a arrepentir. Sí, yo me voy a arrepentir después, otro día, cuando sea viejito. ¿Quién dice que va a llegar a viejito? No lo sabemos. Bueno, algunos si ya tienen 80, 90 años, pues ya llegaron. Pero si estás en tus 15, en tus 20, 40, no lo sabemos. ¿A qué edad vamos a llegar? No lo sabemos. Por eso decía un maestro, decía a su novicio, conviértete un día antes de tu muerte. Conviértete un día antes de tu muerte. Y se lo repetía, y se lo repetía. Hasta que el novicio le pregunta, ¿y cómo hago para saber cuándo es el día de mi muerte? Conviértete hoy, porque mañana te puedes morir. Ojalá pues que hoy nos dé el Señor ese deseo de conversión y acudamos al sacramento
de la penitencia, recibamos el perdón de nuestros pecados y podamos experimentar su bondad.